Oiga, le quería preguntar qué le parece la respuesta entregada por el presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a las polémicas declaraciones de la ministra del Interior. Bueno, a mí me parece que una ministra del Interior y Seguridad Pública que ha cometido error tras error. Primero, con una visita improvisada a Temucuicui, cuando finalmente lo que correspondía es ir a ver a todos y cada uno de los vecinos de la Araucanía y la región del Biobío, sean comunidades mapuches o no, que están hoy día con miedo y con pánico. Segundo, una decisión de no perseverar o no presentar acciones legales contra una acción de un atentado que impidió justamente el libre tránsito de la ministra del Interior. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer esas denuncias 3 días a lo más de haber conocido un hecho delictual. Tercero, luego las acusaciones respecto del avión que supuestamente había llevado y traído desde Venezuela a delincuentes, cuestión que además lo hace con un grado de soberbia increíble. Y luego alude al Gualmapu, que claramente, como lo hemos sostenido desde el inicio, es un uso poco riguroso del lenguaje que compromete la soberanía y la integridad territorial además de Argentina, cuestión que valió además disculpas públicas. ¿Y qué pasó ayer? Ayer volvió a insistir en el Gualmapu. Yo le pido a la ministra de Interior y Seguridad Pública más foco en el trabajo, menos administración a través del temor a las redes sociales o al Twitter, asumir que ya no es activista, sino que debe asumir la responsabilidad de autoridad pública y entender claramente que el Estado no se administra como una federación de estudiantes, sino que se administra con el rol y con la responsabilidad que le cabe a una ministra de Estado. Pero además desconoce en la exposición de ayer en el Congreso Nacional y confunde las cifras debido a que el estado de excepción constitucional ha generado una disminución de un 45% de los delitos graves, estamos hablando de los delitos de violencia rural, y ella confunde los números con aquellos delitos comunes. Y además ha disminuido el estado de excepción constitucional en un 73% los delitos de usurpación. Claramente acá hay un desconocimiento del territorio, más bien hay una acción más bien ideológica, y acá se debe entender que acá cuando se escucha a la ciudadanía, esa escucha debe ser activa, permanente y no selectiva, porque ya el 81% de los vecinos de la Araucanía pidió la mantención del estado de excepción constitucional. Por tanto, yo le pido a la ministra y al presidente que se hagan personalmente responsables de la ola de atentados que ha habido en la Araucanía desde que terminó el estado de excepción constitucional. Y eso implica la responsabilidad de ejercer el cargo de autoridad pública. En ese sentido, senador, ¿usted considera que la ministra debería renunciar, debería dejar el cargo? Nosotros vamos a pedir a través de una carta al presidente de la República una audiencia para señalarle efectivamente los inconvenientes que ha tenido la ministra del Interior y Seguridad Pública en sus dichos. Todavía no escuchamos ni una sola palabra respecto de cómo enfrentar la ola de violencia, no solamente en la macrozona sur, sino que además respecto del avance del narcotráfico en prácticamente todo el país. Por tanto, nos parece que es un tema delicado, complejo, y vamos a estar a la espera. Luego vendrá una interpelación y todos los caminos están abiertos, pero nosotros no vamos a hacer la oposición que ellos fueron con nosotros, muy por el contrario. Vamos a dar espacio para que la ministra del Interior y Seguridad Pública pueda rectificar el camino y en definitiva entender que acá no se gobierna o administra el Estado a través de cuñas, ni menos a través del Twitter, sino que a través de políticas consistentes. No olvidar también que responsabilizó a Carabineros por el uso de armas de fuego cuando fue plenamente justificada, cuando fue atacado por un grupo de personas. Entonces acá se hacen declaraciones más bien pensando en la temperatura de las redes sociales y no con la responsabilidad de Estado que se requiere.
Claro, es que se lo preguntaba porque ya hay varios parlamentarios que piden la renuncia de la ministra y otros también ya están pidiendo una acusación constitucional. ¿Qué le parece esto? ¿Usted apoyaría algo de esa magnitud? Como Renovación Nacional estamos señalando que se requiere avanzar paso a paso. El primer paso es una Ya. carta al presidente de la República, una audiencia que esperamos que nos conceda para manifestarle nuestra preocupación. Y bueno, la ministra tendrá que disculparse no solamente con el vecino país, con Argentina. Me parecen irresponsables los dichos de Carol Cariola, señalando que las disculpas eran innecesarias. Son absolutamente necesarias. Si las autoridades argentinas consideran que acá hay un atropello a la propia soberanía de su país, cuando la ministra insiste una y otra vez en el concepto Gualmapu, quiero decirle a la ministra que hay dos regiones, la Araucanía y la región del Biobío, y que son parte de la gestión que ella debe realizar para los efectos de terminar con el alza sustantiva en los hechos de violencia. Y esta misma recomendación se la quiero dar también a la delegada presidencial de la región del Biobío. Si usted hubiese visto la reacción de los gobernadores del Biobío y del gobernador de la Araucanía, que son de distintos sectores políticos, pero ambos critican la falta de acción del gobierno, la improvisación del gobierno, un gobierno que ha tardado en instalarse de manera, yo diría, que se revela en que tenemos todavía algunas regiones del país que están descabezadas en algunos servicios. Demuestra yo diría, la falta de aplomo y la falta de experiencia, y para administrar el Estado se requiere aplomo y experiencia. Sí, bueno, claro, una de los principales críticas que escuchamos el día de ayer era precisamente que muchos parlamentarios hablaban de ese mismo término, falta de preparación por parte de la ministra, y otros ya derechamente hablaban de negligencia, considerando que lo más grave aquí, a juicio de varios, es que la ministra haya dado por verdadera una información que no fue chequeada. Por supuesto, si la ministra del Interior y Seguridad Pública no se informa adecuadamente, hace caso de un fake news, hace una denuncia además con soberbia en la Cámara de Diputados, yo le pido prudencia. Si nosotros queremos que acá funcione y prospere un diálogo entre todos los actores políticos para poder generar paz en la Araucanía. Nosotros no estamos buscando, como lo hizo la oposición anterior, ganancias de corto plazo en términos de generar la caída de una ministra. No, nosotros queremos y cogemos el llamado al diálogo para resolver de una vez por todas la deuda que el Estado de Chile tiene con los pueblos originarios. Pero eso implica que el Estado de Chile no puede ponerse de rodillas respecto del terrorismo. Se dialoga con todos, salvo con aquellos que insisten en el uso de la violencia. Me parece impresionante que acá hayan grupos armados, violentistas, que desafían al Estado, que le declaran la guerra al gobierno, pero que además no han sido siquiera citados a declarar después de que se adjudican justamente los hechos de violencia. Me parece complejo además que se difundan amenazas de muerte respecto a algunos parlamentarios, como la diputada Navellán y el diputado Mellado, o respecto a comunidades mapuches o dirigentes de comunidades mapuches que han estado por generar paz social en la zona, o respecto a autoridades públicas, o que el subsecretario del Interior no haya podido llegar a destino también en una agenda en la zona. Y a partir de hoy día vamos a estar contando día tras día cuánto se va a demorar el presidente Boric en llegar a la zona para hacerse responsable de las malas decisiones de no perseverar en el estado de excepción constitucional. Sabemos que el estado de excepción constitucional no resuelve todos los problemas, pero ciertamente ayuda a generar un mayor clima de paz en la zona para las comunidades mapuches y no mapuches, que están con miedo y pánico. Nosotros nos hemos reunido con esas comunidades y pareciera que acá la ministra del Interior y el presidente desconocen la Araucanía, porque para poder facilitar el diálogo con las comunidades, con los locos, no se requiere de autoridades internacionales, simplemente se requiere el nexo, la vinculación, el diálogo que tenemos permanentemente con ellos. Acá, con los que no se puede negociar, es con la CAM
y con todas las organizaciones de carácter terrorista, organizaciones terroristas que buscan sembrar el pánico y el terror, quemando iglesias, más de 29 iglesias quemadas, católicas y evangélicas en la zona, quemando colegios, quemando jardines infantiles, que son justamente donde se congrega la comunidad de mapuches de esas comunas. Entonces, no se puede ser indiferente en frente a aquellos que señalan que van a seguir con la acción revolucionaria en contra del Estado de Chile, y acá se requiere una acción contundente. Y yo le quiero decir a la ministra, nosotros estamos disponibles para el diálogo, estamos disponibles para armar conjuntamente una estrategia que asegure la paz en la zona, pero le queremos pedir menos chambonadas, menos improvisación y menos soberbia y más humildad para entender que acá no hay recetas mágicas. Y le quiero pedir además que le ponga urgencia a los proyectos de ley de mi autoría que están en el Parlamento, que reconocen constitucionalmente a los pueblos originarios. Sí, es un proyecto de ley de nuestra autoría, no de la izquierda. El proyecto de ley que establece que las lenguas originarias son lenguas oficiales de Chile. Es un proyecto nuestro, no de la izquierda. El proyecto de ley que reconoce las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Es un proyecto nuestro, no de la izquierda. O, afortunadamente, logramos sacar adelante también nuestro proyecto de ley que establecía el Día de los Pueblos Originarios. Acá hay una deuda pendiente con los pueblos originarios que involucra seguimiento respecto de cómo ha funcionado la entrega de tierra, cómo ha generado productividad en los territorios, cómo ha generado mejores condiciones de vida respecto a una región, particularmente la Araucanía, que es una región pobre, la segunda más pobre de Chile, y la más desconectada del país. Senador, y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos, podríamos decir, los desafíos más urgentes que tiene la zona, que justamente la ministra debería ponerle más énfasis o ponerle más ojo o más urgencia? Primero, dialogar con las comunidades mapuches que han establecido siempre el diálogo para poder hablar con la autoridad. Acá se pone énfasis en las comunidades violentas versus las comunidades que esperan entrega de tierras por vías pacíficas, no usurpando las tierras. Por tanto, ahí hay un primer elemento. Segundo elemento, preocuparse por las más de 3.000 agricultores de comunidades mapuches y no mapuches que han sido afectados por la violencia rural y respecto de los cuales se está generando un plan de compensación a través de recursos del Ministerio del Interior y Cercotec. Y ese convenio tiene que implementarse rápidamente. Tercero, diálogo permanente para comenzar a pagar la deuda del Estado de Chile tiene con los pueblos originarios. Para eso no hay que esperar que termine el trabajo de la Convención Constitucional. Los proyectos de ley están presentados en el Parlamento. Cuarto, poder dotar a la Araucanía y a la región del Biobío de mayores instrumentos para poder sacar adelante justamente elementos de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, estamos hablando de una situación similar a la que ocurre en Rapa Nui, región a la que yo, zona a la que yo represento en el Parlamento, donde la condición de ser Rapa Nui le da una condición especial desde el punto de vista que tiene una condición especial para la tributación. En Rapa Nui, por ejemplo, no se paga impuesto al valor agregado o no se pagan impuestos territoriales o impuestos a la renta. Por eso es importante que las declaraciones constitucionales de los pueblos originarios no sean solamente declarativas, sino que involucren efectivamente un cambio de las condiciones para que se transformen en elementos de desarrollo, o establecer una zona franca en la Araucanía, particularmente en aquellos sectores donde hay amplios sectores de comunidades de pueblos originarios, pero por sobre todo escuchar a la comunidad local. El 81% de los vecinos de las comunas de la Araucanía han pedido mantención del estado de excepción constitucional para asegurar paz. Ha habido problemas de ejecución justamente de los proyectos, precisamente porque no ha habido condiciones para asegurar paz en la zona.
Perfecto, senador Francisco Chaguán. Muchas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, muy buenos días. Luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao.